Tratado cuarto. 286. Hemos pasado 3 tratados de este libro y emprendemos la composición del tratado cuarto al hilo de lo anterior. Hablaré en él de los hechos y las noticias de los nabateos, de la magia de los abisinios y los kurdos, dando ejemplo de la acción de los recursos mágicos. También incluyó en este tratado espléndidas cosas de este propósito. Finalizado él queda acabado el libro donde no he ahorrado yo palabra de mi saber filosófico para ilustrarte. Capítulo 1. Has de saber, discípulo, que los filósofos coinciden en que el Creador, ensalzado sea, produjo 5 esencias que graduó haciendo la superior mejor que la inferior y otorgándole la sabiduría, las virtudes y la luz. Dichas 5 son, la materia primera o mundo superior y la forma primera o elemento primordial. Después la mente, después el ánima, después la naturaleza o cielo y después el elemento masa o elemento corporal. A la materia primera la puso en el horizonte de su trono, no hay más Dios que Él, alabado y ensalzado sea, y la encargó de transmitir su sabiduría, su luz y sus virtudes con sus potencias que, como le son análogas, se lo proporcionan. Puso a la mente en el horizonte de la materia primera 287 cuya luz, sabiduría y virtudes transmite con sus potencias que al serle análogas se lo proporcionan. Puso al ánima en el horizonte de la menee cuya luz, sabiduría y virtudes transmite con sus potencias que al serle análogas lo derraman sobre ella. Puso a la naturaleza en el horizonte del ánima cuya luz, sabiduría y virtudes transmite con sus potencias que al serle análogas se lo proporcionan. La materia primera es más noble, más clara y más sutil que la mente. La mente más noble, más clara y más sutil que el ánima. El ánima más noble, más clara y más sutil que la naturaleza y la naturaleza más noble, más clara y más sutil que el elemento. E hizo que aquello que transmite una esencia a lo que carece de ello llegue en muchos envíos sucesivos, no en uno solo. Transmite lo más denso que tiene, análogo a lo que está bajo ella y conserva lo más sutil para que lo transmitido añore al transmisor, le necesite, siga prendado de él y no le olvide. Luego creó las esferas y las formas y puso la esfera del ánima entre 4 esferas, y así hubo sobre ella 2 luminarias superiores y sin tacha, o sea, la materia primera y la mente. Y bajo ella 2 tinieblas viles y dependientes, o sea, la naturaleza y el elemento. El ánima que está dominada por las 2 supremas, es una luminaria noble y positiva cuyo destino y domicilio es el más alto paraíso de donde emana y del que procede, mientras que el ánima que está dominada por los 2 ínfimas es siniestra, vil y miserable y su destino y domicilio es el fuego inferior del que emana y de donde procede. También creó un ánima animal, vegetal y mineral que no procede de la mente ni de la materia superior e hizo que así no fuera para que la dominaran sus 2 esferas inferiores, naturaleza y elemento, y para que su destino y domicilio fuera la tierra de donde emana y de que procede. Todo ello por decisión del omnipotente y omnisciente. Por ejemplo, todos los árboles y todas las plantas tienen por principio la semilla, la raíz y los vasos conductores 288 y por fin el tallo y las ramas porque el ánima vegetal está en la parte baja de las plantas, pues aunque se les transmite desde la tierra por las raíces y desde el aire por los troncos predomina la que tiene más materia y si hay más materia de la tierra el predominio es más hacia abajo que hacia arriba en longitud y anchura. Y viceversa. Un índice de ello es que encontramos plantas con las raíces más desarrolladas que las ramas y otras con las ramas más desarrolladas que la raíz y que encontramos que lo que seca a las raíces no les seca a las ramas y que lo que les seca a las ramas no les seca a las raíces. Igual las aves. Si en su alimento predomina la tierra no vuelan muy alto, mientras que si en su alimento predomina el aire se elevan mucho más. Y lo mismo el ser humano. Cuando en su alimento predomina lo sutil, al incorporársele le acerca y le asimila más a las cosas espirituales y simples y cuando en su alimento predomina lo denso, al incorporársele le acerca y le asimila más a las cosas terrenas y le distancia de las cosas espirituales. Así pues, el mal viene de parte de los cuerpos mientras que el bien viene de parte de la espiritualidad. Pero volvamos a lo que estábamos y digamos que, según esto, la esencia se divide en 2 partes, espiritual y corporal. La espiritual es la materia primera o mundo superior y la forma primera. Ello es el primer elemento espiritual y la mente, el ánima, la naturaleza, el elemento y todos los principios y géneros primeros sin especie y las unidades primeras indivisibles como la unidad, el presente, el punto y similares indivisibles, porque el presente es el principio del tiempo y el punto el principio de la línea. La esencia corporal es lo compuesto, por ejemplo, el fuego, el aire, el agua, la tierra, los animales, las plantas y los minerales. Así pues, la esencia es también simple y compuesta.
Simple es lo que está sobre 289 la esfera y no comprende los sentidos externos, y compuesto lo que está bajo la esfera y comprende los sentidos externos. El sabio Empédocles dijo que toda esencia que comprende los 5 senados corporales externos es esencia con masa corporal pura, compuesta, efímera y corruptible porque el espacio la rodea y tiene límites. Y que toda esencia que no comprende los 5 sentidos externos pero sí los 5 sentidos espirituales internos es masa de esencia espiritual simple, pura y que subsiste por siempre a la luz de la divinidad, inextinguible e incorruptible porque no está inserta en el espacio y por tanto no tiene límites. Toda esencia determinada por algún sentido externo es masa entre lo simple espiritual y lo compuesto corporal. En cuanto corporal está ligada a los cuerpos físicos y con ellos perece, por ejemplo, el movimiento temporal y los colores. En cuanto espiritual, por ejemplo, la claridad y la luz, está ligada a la espiritualidad superior con la que está unida y permanece. Sigue, oh discípulo, mi libro y lígate a los rangos de los bienaventurados espirituales, inclinándote al lado espiritual con el que te separarás de los demás animales y que es la fuerza mental. Has de saber que antiguos y modernos están en desacuerdo sobre la realidad y las partes de la mente que se reparte en 4 conceptos. Primero, la cualidad, que es diferente en el hombre y los demás animales, y que es susceptible de captar los saberes teóricos y de manejar las artes ocultas ideales, es como un instinto capaz de captar las ciencias teóricas, una especie de luz que Dios proyecta en el corazón y que le permite comprender las cosas. Esta es la opinión de ciertos teólogos, pero no ha faltado quien la rechace y reduzca la mente a los meros saberes teóricos imprescindibles y que incluso al ignorante 290 y al durmiente le llame intelectual en razón de que el instinto existe aunque falten los saberes. El segundo son los saberes que se incorporan a la personalidad del niño por un proceso de distinción entre lo razonable y lo irrazonable, por ejemplo, saber que 2 es más que 1 y que el individuo no ocupa 2 sitios al mismo tiempo. Este es un aspecto que admiten ciertos teólogos que sin embargo rechazan el anterior. El tercero son los saberes experimentales que tienen por causa las circunstancias. De quien es susceptible a ellos se dice que es listo y de quien no se dice que es bobo, necio y torpe. El cuarto es cuando la potencia instintiva dicha lleva a saber las consecuencias de las cosas, somete al deseo que exige satisfacción inmediata y se le opone. A quien ha conseguido esta potencia se le denomina sensato porque se lanza y se retiene de acuerdo con lo que muestran las consecuencias y no en razón del deseo inmediato. Esto es peculiar en el ser humano que por ello se distingue de los demás animales. El primero es fundamento y origen. El segundo, consecuencia y adyacente. El tercero, consecuencia del primero y el segundo porque la potencia innata y los saberes imprescindibles dan lugar a los saberes experimentales, y el cuarto es el fruto y el fin buscado. Los 2 primeros son naturales y los otros 2 adquiridos. Por eso dijo el imán Alí, honrele y exáltele Dios, que en la mente 2 mentes hay, constitutiva y funcional, he descubierto. Inútil es función si naturaleza falta. Como inútil es el sol para los ojos de luz privados. 291 al primero se refiere la frase del legislador. Cuando la gente se acerque a las puertas del justo lleva contigo tu razón. Voy a presentarte y descubrirte cuál es el rango superior en lo que te he mencionado. Has de saber que los antiguos la dividieron en 6 partes que agruparon bajo 2 términos. Mente universal y mente individual como habían dicho ánima universal y ánima individual. Esto se explica porque para ellos las criaturas tienen 3 partes. Cuerpo o lo más vil de ellas. Mente activa o lo más noble de ellas por estar exenta de materia y de relación con la materia, hasta el punto de que ni siquiera mueve a las materias si no es por el anhelo y sus intermediarios, las ánimas, que la mente impresiona y que actúan en los cuerpos. Son medio. Las ánimas de las esferas dan lugar a los ángeles celestes, pues son vida en ellos y la razón eficiente a los ángeles tronos. De la mente universal depende lo racional categorial de todas y cada una de las mentes individuales de las personas que no tienen existencia subsistente ni arquetípica. Y así, cuando dices el hombre universal refieres al aspecto racional del ser humano en todos los individuos. Tiene una misma forma de mente que coincide en todos los miembros de la especie aunque no exista uniformidad humana, porque la humanidad es múltiple pues su esencia es creadora. Pero la mente puede deducir la forma del ser humano de un individuo concreto por ejemplo y aplicarla a los otros miembros de la especie. A eso se llama el ser humano universal y esto es lo que se designa con mente universal. La mente general, por su parte, remite a 2 conceptos.
El primero es el más adecuado para designar el conjunto del universo, y mente general se dice en este sentido, un sentido que, como su nombre indica, es el conjunto de sustancias desmaterializadas por todos los respectos y que no se mueven ni sustancial ni accidentalmente sino por el anhelo. El grado final de este conjunto es la razón eficiente que hace pasar a las ánimas humanas 292 en los saberes intelectuales de la potencia al acto. Este conjunto es los principios de todo después del primer principio, pues el primer principio es creador de todo. Lo general en el segundo sentido es la masa más alejada, esto es, la novena esfera que gira día y noche y que con su movimiento moviliza cuanto llena los cielos. A su masa se le dice masa general y a su movimiento, movimiento general. Es la mayor de las criaturas y es lo que denominan trono. En este sentido la mente general es esencia desmaterializada por todos los respectos, motor del movimiento de todo por modo del anhelo de sí. Su existencia la primera existencia derivada del primero. A ello se refiere la sentencia del legislador. Lo primero que creó Dios fue la mente. Le dijo se y fue. Lo que se entiende por ánima universal es el concepto categorizado de manera particular en muchos individuos diferentes. Cada una de ellas es ánima particular de una persona, según dijimos de la mente universal. Análogamente a la mente general, el ánima general está en el conjunto de esencias incorpóreas, perfecciones del principio de los cuerpos celestes a los que mueven por modo de elección mental y relación del ánima general a la mente general, como la de nuestras ánimas al intelecto agente. El ánima general es el principio próximo a la existencia de los cuerpos naturales. Su rango en la consecuencia de la existencia es posterior al de la mente general pues su ser procede del ser de aquella. Esto es la crema de lo que se ha dicho de la mente. El filósofo Aristóteles mantiene que la mente no está unida al cuerpo pero que el ánima está unida al cuerpo y que a la pregunta ¿cómo intelige el ánima? La respuesta es, el ánima particular está orientada a la luz de la mente y cuando se quiere saber algo entonces se acoge la luz y entonces se empieza a comprender lo que se quiere. Los rayos de aquella luz dan a todos los sentidos y la prueba de ello 293 es que cuando los sentidos están afectados por el sueño el alma no intelige nada. Si se dice que durante el sueño tal vez intelige algo, la respuesta es que el resto que quedaría de ello sería como el resto de calor que queda en el pabilo una vez apagado el candil. Según algunos al unirse con el cuerpo se limita. Sin embargo Empédocles mantiene que la mente no se limita porque es esencia simple y la esencia simple no tiene género, ni especie, ni articulación porque no es divisible y el fundamento del límite sin el género, la especie y la articulación. Afirma también que la mente son dos mentes, una universal en que todas las cosas están contenidas en potencia. No se deteriora ni sufre y es todas las cosas en esencia. Fue antes del tiempo, que está en su horizonte, y se dice que es más rápida que el parpadeo. Otra incorporada, que se deteriora y sufre, que solo está en el cuerpo del ser humano con cuya extinción se extingue y con cuyo dolor sufre. Es una chispa de la luz de la mente universal. El ánima no es limitada porque es una esencia simple, las esencias simples no tienen partes, lo que no tiene partes no tiene género, lo que no tiene género no tiene especie y lo que no tiene especie no tiene articulación. Así pues, el fundamento del límite son el género, la especie y la articulación y lo que no tiene género no tiene límite. Ahora bien, se da que el ánima esté limitada, aunque es sustancia simple, porque se ha unido al cuerpo. También se armoniza con la luz de la mente. Después afirma que el ánima es una potencia simple y sapientísima que capta el fondo de las cosas. Luego afirma que es sustancia compuesta. Esto lo repitió Aristóteles en presencia de Platón y dijo que todo compuesto es descomponible y que lo que se descompone se corrompe. Y entonces que si dijo que es simple ¿cómo va a ser compuesta? Empédocles quiso que en principio es límite pero que luego es cualidad porque se refiere a compuesto con la luz de la mente y no en esencia. Platón y Esrecos admitieron la proporción de Empédocles. Dijo también. El ánima es una esencia simple que acepta las formas de todas las cosas, sus apariencias y sus matices, que en ella están en potencia y que ella consume. Luego dice, y tenlo en cuenta, que el ánima está unida 294 al cuerpo y no impresa en él, mientras que los sentidos están impresos en vez de unidos, que nada impreso puede separarse de donde está impreso mientras todo lo que está unido puede separarse de donde está unido, que todo lo impreso lo está en algo y que por tanto es paciente y recibe las influencias mientras que todo lo unido es agente y determina las influencias, y que todo receptor sufre los dolores y se deteriora, al igual que se expulsa el alimento no asimilado y se conserva el que se asimila.
que es potencia subsistente fiel al cuerpo en que está, al que renueva, animada por la vida permanente del movimiento, espíritu del Espíritu de Dios, ensalzado sea, que la creó a ella y a la mente sin mediación y las insertó en los cuerpos en que ambas están y de los que son como la luz del sol es propia de él y de él salen rayos hacia los cuerpos y apuntará el edificio de la naturaleza de acuerdo con sus acciones. Pues así de aquellas son la percepción, la creencia, la imaginación, la memoria, el pensamiento y demás. Por su parte, el eminente sabio Aristóteles dijo que el límite del alma es que es término de un cuerpo físico y mecánico, potencialmente vivo y que se especifica en la fisicidad que le excluye del cuerpo artificial. Le dice mecánico porque está dentro de los cuerpos mortales sometidos al ser y la corrupción porque necesitan alimentarse. Dice potencialmente, esto es, no todavía en acto. En el comentario a su psicología de uno de aquellos está que es causa formal del cuerpo animado, que por el ánima es animado, asimilante y sensible. Platón mantiene que el ánima es esencia mental, sustancialmente móvil, numérica y compuesta. En otro lugar dice que es esencia incorpórea, motor del cuerpo y unida al cuerpo, por la cual unión está en contacto con las masas y actúa de ellas. Determinados principios la limitan, a saber, ser naturaleza siempre móvil y por lo tanto de cuerpo perfecto, eficiente y potencial. 295 Sí, aspirante, te hemos aportado todo este discurso sobre el ánima, la mente y su alcance respectivo ha sido para conminarte y hacerte sentir que el único saber que debes procurar e investigar es el suyo para ganar la vida eterna. Lo que no sea eso debes dejarlo porque llegar a aquella es el fin del conocimiento. Tenlo en cuenta y sabe de cierto que entre lo que estudias y lo que te impulsó a hacerlo hay enorme distancia y que eso es lo que proyecta una sombra obstaculizadora entre tu mente y la mente general impidiéndola captarla y unirse a ella, que eso es lo que significa la sombra. Que el bulto de la persona se interpone entre la luz del sol y el sido que la persona tiene justo enfrente, tanto cuando es la sombra del ocaso del sol como cuando asciende hasta su cenit. En el instante del cenit tiene el sol distinta sombra según la longitud y latitud de cada país. En el país que no tiene latitud la sombra es durante el cenit como una persona echada porque por un lado está extendida y por otro reducida. Esto está registrado y señalado en el astrolabio. Reducida, por ejemplo, es que si ponemos un bulto en la varilla o la pared siempre tendrá sombra en cualquier momento y lugar. Entiende lo que te he señalado, fíjate bien en ello, somételo a intensa investigación y reflexiona, pues no he sido yo quien ha decidido iniciarte, sino Dios que me ha elegido a mí y a ti y a todos nuestros hermanos que investigan cosas sutiles, intrincadas y difíciles de comprender. Tratado cuarto. 286 Hemos pasado 3 tratados de este libro y emprendemos la composición del tratado cuarto al hilo de lo anterior. Hablaré en él de los hechos y las noticias de los nabateos, de la magia de los abisinios y los kurdos, dando ejemplo de la acción de los recursos mágicos. También incluyó en este tratado espléndidas cosas de este propósito. Finalizado él queda acabado el libro donde no he ahorrado yo palabra de mi saber filosófico para ilustrarte. Capítulo 1. Has de saber, discípulo, que los filósofos coinciden en que el Creador, ensalzado sea, produjo 5 esencias que graduó haciendo la superior mejor que la inferior y otorgándole la sabiduría, las virtudes y la luz. Dichas 5 son, la materia primera o mundo superior y la forma primera o elemento primordial. Después la mente, después el ánima, después la naturaleza o cielo y después el elemento masa o elemento corporal. A la materia primera la puso en el horizonte de su trono, no hay más Dios que Él, alabado y ensalzado sea, y la encargó de transmitir su sabiduría, su luz y sus virtudes con sus potencias que, como le son análogas, se lo proporcionan. Puso a la mente en el horizonte de la materia primera 287 cuya luz, sabiduría y virtudes transmite con sus potencias que al serle análogas se lo proporcionan. Puso al ánima en el horizonte de la menee cuya luz, sabiduría y virtudes transmite con sus potencias que al serle análogas lo derraman sobre ella. Puso a la naturaleza en el horizonte del ánima cuya luz, sabiduría y virtudes transmite con sus potencias que al serle análogas se lo proporcionan. La materia primera es más noble, más clara y más sutil que la mente. La mente más noble, más clara y más sutil que el ánima. El ánima más noble, más clara y más sutil que la naturaleza y la naturaleza más noble, más clara y más sutil que el elemento. E hizo que aquello que transmite una esencia a lo que carece de ello llegue en muchos envíos sucesivos, no en uno solo. Transmite lo más denso que tiene, análogo a lo que está bajo ella y conserva lo más sutil para que lo transmitido añore al transmisor, le necesite, siga prendado de él y no le olvide.
Luego creó las esferas y las formas y puso la esfera del ánima entre 4 esferas, y así hubo sobre ella 2 luminarias superiores y sin tacha, o sea, la materia primera y la mente. Y bajo ella 2 tinieblas viles y dependientes, o sea, la naturaleza y el elemento. El ánima que está dominada por las 2 supremas, es una luminaria noble y positiva cuyo destino y domicilio es el más alto paraíso de donde emana y del que procede, mientras que el ánima que está dominada por los 2 ínfimas es siniestra, vil y miserable y su destino y domicilio es el fuego inferior del que emana y de donde procede. También creó un ánima animal, vegetal y mineral que no procede de la mente ni de la materia superior e hizo que así no fuera para que la dominaran sus 2 esferas inferiores, naturaleza y elemento, y para que su destino y domicilio fuera la tierra de donde emana y de que procede. Todo ello por decisión del omnipotente y omnisciente. Por ejemplo, todos los árboles y todas las plantas tienen por principio la semilla, la raíz y los vasos conductores 288 y por fin el tallo y las ramas porque el ánima vegetal está en la parte baja de las plantas, pues aunque se les transmite desde la tierra por las raíces y desde el aire por los troncos predomina la que tiene más materia y si hay más materia de la tierra el predominio es más hacia abajo que hacia arriba en longitud y anchura. Y viceversa. Un índice de ello es que encontramos plantas con las raíces más desarrolladas que las ramas y otras con las ramas más desarrolladas que la raíz y que encontramos que lo que seca a las raíces no les seca a las ramas y que lo que les seca a las ramas no les seca a las raíces. Igual las aves. Si en su alimento predomina la tierra no vuelan muy alto, mientras que si en su alimento predomina el aire se elevan mucho más. Y lo mismo el ser humano. Cuando en su alimento predomina lo sutil, al incorporársele le acerca y le asimila más a las cosas espirituales y simples y cuando en su alimento predomina lo denso, al incorporársele le acerca y le asimila más a las cosas terrenas y le distancia de las cosas espirituales. Así pues, el mal viene de parte de los cuerpos mientras que el bien viene de parte de la espiritualidad. Pero volvamos a lo que estábamos y digamos que, según esto, la esencia se divide en 2 partes, espiritual y corporal. La espiritual es la materia primera o mundo superior y la forma primera. Ello es el primer elemento espiritual y la mente, el ánima, la naturaleza, el elemento y todos los principios y géneros primeros sin especie y las unidades primeras indivisibles como la unidad, el presente, el punto y similares indivisibles, porque el presente es el principio del tiempo y el punto el principio de la línea. La esencia corporal es lo compuesto, por ejemplo, el fuego, el aire, el agua, la tierra, los animales, las plantas y los minerales. Así pues, la esencia es también simple y compuesta. Simple es lo que está sobre 289 la esfera y no comprende los sentidos externos y compuesto lo que está bajo la esfera y comprende los sentidos externos. El sabio Empédocles dijo que toda esencia que comprende los 5 senados corporales externos es esencia con masa corporal pura, compuesta, efímera y corruptible porque el espacio la rodea y tiene límites. Y que toda esencia que no comprende los 5 sentidos externos pero sí los 5 sentidos espirituales internos es masa de esencia espiritual simple, pura y que subsiste por siempre a la luz de la divinidad, inextinguible e incorruptible porque no está inserta en el espacio y por tanto no tiene límites. Toda esencia determinada por algún sentido externo es masa entre lo simple espiritual y lo compuesto corporal. En cuanto corporal está ligada a los cuerpos físicos y con ellos perece, por ejemplo, el movimiento temporal y los colores. En cuanto espiritual, por ejemplo, la claridad y la luz, está ligada a la espiritualidad superior con la que está unida y permanece. Sigue, oh discípulo, mi libro y lígate a los rangos de los bienaventurados espiritualeo. Otra incorporada, que se deteriora y sufre, que solo está en el cuerpo del ser humano con cuya extinción se extingue y con cuyo dolor sufre. Es una chispa de la luz de la mente universal. El ánima no es limitada porque es una esencia simple, las esencias simples no tienen partes, lo que no tiene partes no tiene género, lo que no tiene género no tiene especie y lo que no tiene especie no tiene articulación. Así pues, el fundamento del límite son el género, la especie y la articulación y lo que no tiene género no tiene límite. Ahora bien, se da que el ánima esté limitada, aunque es sustancia simple, porque se ha unido al cuerpo. También se armoniza con la luz de la mente. Después afirma que el ánima es una potencia simple y sapientísima que capta el fondo de las cosas. Luego afirma que es sustancia compuesta. Esto lo repitió Aristóteles en presencia de Platón y dijo que todo compuesto es descomponible y que lo que se descompone se corrompe. Y entonces que si dijo que es simple, ¿cómo va a ser compuesta? Empédocles quiso que en principio es límite, pero que luego es cualidad porque se refiere a compuesto con la luz de la mente y no en esencia.
Platón y Esrecos admitieron la proporción de Empédocles. Dijo también: el ánima es una esencia simple que acepta las formas de todas las cosas, sus apariencias y sus matices, que en ella están en potencia y que ella consume. Luego dice, y tenlo en cuenta, que el ánima está unida 294 al cuerpo y no impresa en él, mientras que los sentidos están impresos en vez de unidos, que nada impreso puede separarse de donde está impreso mientras todo lo que está unido puede separarse de donde está unido, que todo lo impreso lo está en algo y que por tanto es paciente y recibe las influencias mientras que todo lo unido es agente y determina las influencias, y que todo receptor sufre los dolores y se deteriora, al igual que se expulsa el alimento no asimilado y se conserva el que se asimila, que es potencia subsistente fiel al cuerpo en que está, al que renueva, animada por la vida permanente del movimiento, espíritu del Espíritu de Dios, ensalzado sea, que la creó a ella y a la mente sin mediación y las insertó en los cuerpos en que ambas están y de los que son como la luz del sol es propia de él y de él salen rayos hacia los cuerpos y apuntará el edificio de la naturaleza de acuerdo con sus acciones. Pues así de aquellas son la percepción, la creencia, la imaginación, la memoria, el pensamiento y demás. Por su parte, el eminente sabio Aristóteles dijo que el límite del alma es que es término de un cuerpo físico y mecánico, potencialmente vivo y que se especifica en la fisicidad que le excluye del cuerpo artificial. Le dice mecánico porque está dentro de los cuerpos mortales sometidos al ser y la corrupción porque necesitan alimentarse. Dice potencialmente, esto es, no todavía en acto. En el comentario a su psicología de uno de aquellos está que es causa formal del cuerpo animado, que por el ánima es animado, asimilante y sensible. Platón mantiene que el ánima es esencia mental, sustancialmente móvil, numérica y por tanto no tiene límites. Toda esencia determinada por algún sentido externo es masa entre lo simple espiritual y lo compuesto corporal. En cuanto corporal está ligada a los cuerpos físicos y con ellos perece, por ejemplo, el movimiento temporal y los colores. En cuanto espiritual, por ejemplo, la claridad y la luz, está ligada a la espiritualidad superior con la que está unida y permanece. Sigue, oh discípulo, mi libro y lígate a los rangos de los bienaventurados espirituales, inclinándote al lado espiritual con el que te separarás de los demás animales y que es la fuerza mental. Has de saber que antiguos y modernos están en desacuerdo sobre la realidad y las partes de la mente que se reparte en 4 conceptos. Primero, la cualidad, que es diferente en el hombre y los demás animales, y que es susceptible de captar los saberes teóricos, y de manejar las artes ocultas ideales, es como un instinto capaz de captar las ciencias teóricas, una especie de luz que Dios proyecta en el corazón y que le permite comprender las cosas. Esta es la opinión de ciertos teólogos, pero no ha faltado quien la rechace y reduzca la mente a los meros saberes teóricos imprescindibles y que incluso al ignorante 290 y al durmiente le llame intelectual en razón de que el instinto existe aunque falten los saberes. El segundo son los saberes que se incorporan a la personalidad del niño por un proceso de distinción entre lo razonable y lo irrazonable, por ejemplo, saber que 2 es más que 1 y que el individuo no ocupa 2 sitios al mismo tiempo. Este es un aspecto que admiten ciertos teólogos que sin embargo rechazan el anterior. El tercero son los saberes experimentales que tienen por causa las circunstancias. De quien es susceptible a ellos se dice que es listo y de quien no se dice que es bobo, necio y torpe. El cuarto es cuando la potencia instintiva dicha lleva a saber las consecuencias de las cosas, somete al deseo que exige satisfacción inmediata y se le opone. A quien ha conseguido esta potencia se le denomina sensato porque se lanza y se retiene de acuerdo con lo que muestran las consecuencias y no en razón del deseo inmediato. Esto es peculiar en el ser humano que por ello se distingue de los demás animales. El primero es fundamento y origen. El segundo, consecuencia y adyacente. El tercero, consecuencia del primero y el segundo porque la potencia innata y los saberes imprescindibles dan lugar a los saberes experimentales, y el cuarto es el fruto y el fin buscado. Los 2 primeros son naturales y los otros 2 adquiridos. Por eso dijo el imán Alí, hónrele y exáltele Dios, que en la mente 2 mentes hay, constitutiva y funcional, he descubierto. Inútil es función si naturaleza falta. Como inútil es el sol para los ojos de luz privados. 291 al primero se refiere la frase del legislador. Cuando la gente se acerque a las puertas del justo lleva contigo tu razón. Voy a presentarte y descubrirte cuál es el rango superior en lo que te he mencionado. Has de saber que los antiguos la dividieron en 6 partes que agruparon bajo 2 términos. Mente universal y mente individual como habían dicho antes.